tal? Bienvenidos al Algoritmo de la Fe. En esta ocasión va a estar dedicada la emisión a hablar sobre la Procuración de Justicia. Tenemos de invitado a Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes, doctor en Ciencias Políticas, Policiales y Seguridad Pública, quien también ha sido secretario de Seguridad Pública en el Estado de Aguascalientes y en otras entidades federativas. Nos acompaña en esta mesa el padre Rogelio Pedrosa, Ricardo Heredia. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Buenos días. ¿Cómo ha cambiado la idea de Procuración de Justicia? Venimos de un modelo punitivo donde se buscaba castigar desde la iglesia, ¿no? Se nos decía también que ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pie por pie. Esto se ha modificado a lo largo del tiempo. La idea de Santo Tomás de Aquino, que la justicia es más un bien común, una justicia continua, la búsqueda continua de la justicia. ¿Cómo hay que hacer esto de diálogo entre instituciones? ¿Cómo se ve desde el gobierno fiscal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos al padre, gracias por la invitación, a Ricardo. Pues yo creo que, por supuesto, hay una gran evolución en el tema de la seguridad, en el tema de la justicia, pero sobre todo en relación a esta evolución de los derechos humanos, de las garantías de las personas y, por supuesto, pues como antes, hace muchísimos años, donde la ley del talión era ojo por ojo y diente por diente, como lo comentabas, pues por supuesto hoy en estos tiempos contemporáneos no podíamos trabajar una seguridad, una justicia en esos esquemas, ¿no? Entonces hoy nuestros sistemas de procuración de justicia están basados firmemente en el respeto a los derechos humanos, en una justicia que tiene que estar dentro de un marco de legalidad, ¿no? Por supuesto, las procuradurías, hoy Fiscalías Generales de Justicia, nuestro marco principal de acción precisamente es que haya el esquema de trabajo, la investigación y persecución de los delitos dentro de un marco de legalidad, de una legitimidad también, pero sobre todo de un marco de legalidad donde sobre todo se preserva también la presunción de inocencia, ¿no? Hoy el sistema penal acusatorio, que también hemos comentado en algunos momentos, es un sistema sumamente garantista, donde también se pone en la misma balanza tanto a la víctima como a un presunto responsable, con precisamente ese derecho también que tiene de pues comprobarse su responsabilidad y que nadie es culpable hasta que no se compruebe esa responsabilidad. Y esa es la gran labor que hoy las fiscalías tenemos. No es un papel fácil, porque también, pues hoy en día también seamos ciertos, los criminales, los delincuentes, sus defensores buscan estas oportunidades jurídicas precisamente para poder saltar o evadir el tema de un castigo o de que se les aplique la justicia. Y nosotros, nuestro gran trabajo, nuestra gran responsabilidad como Fiscalía es ser altamente eficientes, altamente eficaces, precisamente para que eso no suceda, ¿no? Uno de los graves problemas que tiene el país en el tema de criminalidad y en el tema de seguridad, porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué México tiene estos problemas de violencia, estos problemas de criminalidad? Y pues sabemos que es un tema multifactorial, no es un tema que solamente depende de una sola cosa, aunque muchos ciudadanos creen que a veces esto depende de a lo mejor no tener buenas policías, no tener buenos elementos en el ámbito de seguridad pública. Pero eso no es verdad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes factores, de todos estos grandes factores que hoy conllevan a que México esté así, es el tema de la impunidad, ¿no? Hoy lamentablemente más de cerca del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian, no llegan ante la autoridad ministerial, o sea, no llegan ante un ministerio público, ante un fiscal, precisamente para que se inicie la investigación y la persecución de este delito, ¿no? Y de ese 10% solamente que se llegó a denunciar, solamente el 1.3% aproximadamente llega a una sanción, ¿no? A una prisión o una sentencia para el responsable de ese delito, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es muy bajo el tema de eficacia o de eficiencia en el tema del sistema penal, pero tiene que ver precisamente con la impunidad. Entonces, por eso es complejo hoy y es una gran responsabilidad que tenemos las fiscalías de llevar ante la justicia a los proveedores responsables dentro de un marco de legalidad, dentro de un marco del respeto a los derechos humanos
que es en lo que trabajamos mucho las instituciones de seguridad, pero sobre todo siendo muy eficientes para comprobarle su responsabilidad. Padre, ¿cómo se podría dar este diálogo entre instituciones, respetuoso como lo marca el fiscal, y también retomar cómo ha evolucionado la idea de procuración de justicia desde la Iglesia? Bueno, también la Iglesia siempre se ha manejado de acuerdo con un derecho, ¿no? Teníamos el derecho de 1917, en 1983 se renovó el derecho canónico, y ya donde se propone todo un esquema de sanciones que ordinariamente deberían llevar a la cura, entre comillas, ¿no? Eso es por una parte. La Iglesia siempre también ha tenido pues, el cuidado de impartir la justicia en su ámbito, y donde hay responsables civiles, pero también hay una coordinación con la autoridad civil para que en esta coordinación se procure también la justicia, igual respetando también los derechos humanos y también teniendo como premisa la defensa también de este derecho y la presunción en principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo que básicamente en este sentido ahí vamos. También se puede decir que ha habido una relación muy sana entre las autoridades. De hecho, el señor fiscal y un servidor ya nos hemos visto en otras reuniones con los señores decanos. Yo era vicario pastoral, ahí nos veíamos y platicábamos sobre estos temas, y siempre una coordinación de respeto, pero también de mucha colaboración. Al menos así lo percibo yo, creo que así se percibe en la Iglesia de Aguascalientes. Ricardo, hay un reporte reciente de Causa Común y se refiere a lo que mencionaba el fiscal Manuel Alonso acerca de las atrocidades en México. No solamente yo coincido en que el problema es la impunidad, pero ¿no crees que se han normalizado los actos violentos, los desmembramientos, las desapariciones? Cada vez es... ¿Cómo crees que está afectando el factor familiar y la relación de la familia con la Iglesia y con las autoridades en esta normalización de una violencia extrema? Bueno, justo como menciona el fiscal y el padre, yo considero, si bien es cierto que la Fiscalía tiene muy clara y delimitada legalmente sus actuaciones y sus atribuciones, va a ser imposible, como lo mencionaba él, el contener pues, tantos delitos, desde la impunidad en el sentido que la gente desde la casa, hay una campaña que por ejemplo hace unas semanas íbamos a platicar aquí con el padre, en el sentido de la denuncia, que es importante denunciar, pero también cómo las instituciones sociales, llámese iglesia, llámese familia, sistema educativo, gobierno, en los tres órdenes de gobierno, cómo entramos a bajar esos índices de criminalidad que obviamente llevan a mayor violencia, Beto. Y ahí es donde creo que esa intersección, una palabra que se utiliza hoy mucho, es donde podríamos, tanto la sociedad, digo, los padres también hablo de los padres de familia, hemos abdicado muchas veces la responsabilidad de educar a nuestros hijos y la responsabilidad de hacer que la violencia no impere en nuestras casas, que no impere en estos días, digo, como que bajaron, pero otra vez ayer vi unas escenas de unos automovilistas que por ahí por un incidente se golpean, se bajan sin sentido. Entonces, Beto, creo que el tema es justo cómo volvemos a generar una responsabilidad compartida y no nada más hacia las fiscalías, por ejemplo, en este caso, de decir o pedirles que ellos sean quienes paren esta violencia, pues, ¿no? Porque al final del día a ellos les llega el hecho, pero que viene desde esa célula que desafortunadamente en estos tiempos hemos ido perdiendo, pues hemos ido dejando a los hijos solos, hemos ido dejando a los vecinos solos, nos hemos ido aislando como sociedad. Entonces creo que esta violencia, Beto, viene pues desde la célula básica, pues, ¿no? De la falta de respeto a esa unidad y ese amor fraternal. Si me permiten, yo creo que dejar solo a las fiscalías, que es un trabajo, y es un trabajo muy pesado, bueno, yo no lo tengo, es un trabajo muy pesado donde se requieren muchas fuerzas, mucha sinergia entre diferentes instituciones. Yo creo que estamos perdiendo también mucho de los valores humanos. Recuerdo de la ética aristotélica,
que hablaba de la ética Nicómaco y la ética Eudemo, y que es una ética de las virtudes, donde la persona iba adquiriendo las virtudes. Y una de las virtudes, pues obviamente son las virtudes que están en relación con la polis, con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que necesitamos seguir trabajando mucho, ustedes lo mencionaban de pasadita, la cuestión educativa. Me parece muy importante la cultura de la denuncia, porque pues, sin eso pues caminamos en una selva, ¿no? Cada quien y ya pues defiéndase como pueda. Yo creo que eso está bien. Sin embargo, tenemos que dar pasos a una cultura del respeto y de los valores humanos. La iglesia está precisamente por los valores humanos. En alguna ocasión hemos hablado, y Santo Tomás de Aquino, a propósito de usted lo mencionaba hace ratito, hablaba de que la gracia supone la naturaleza, lo cual significaba que para que llegue la fe se requiere que la persona esté formada humanamente. Entonces requiere también la formación humana, la formación, ahora se habla mucho del humanismo, pero me parece que está desapareciendo en la práctica. ¿Cómo tenemos que luchar, que trabajar por la educación de la familia, desintegración familiar, antivalores que se van manejando a veces en las familias, a veces consciente o inconscientemente, el corazón humano que requiere educación? Hoy hablaba del evangelio la bondad del corazón, de ahí salen las malas intenciones, etc. Entonces tenemos que, unidos, tanto iglesia como educadora, como madre y maestra, la cuestión de la ciudadanía, las autoridades civiles que respaldan y que dan garantía. El Estado garantiza o debe garantizar el bien común y la aplicación de la justicia. Esto me parece, para mí, para la iglesia, es muy importante la sinergia en estos ámbitos de educación, de la denuncia, del respeto y todos estos temas que están involucrados por ahí. ¿Cuáles son los factores, fiscal, sociales que agravan la impunidad? ¿Cómo apoyarse desde la Fiscalía con la Iglesia, con las comunidades, para lograr vincularse y elevar los números, no solamente de denuncia, sino recomponer el tejido social? Bueno, yo creo que de los temas más importantes que ahorita están tocando en la mesa y donde nosotros creemos que hay que basar mucho el tema de ir recuperando esta seguridad, esta justicia en el país, depende mucho de los valores y del tejido social. Uno de los factores graves que tenemos en el análisis que hemos venido haciendo ya durante mucho tiempo, independientemente, pues yo procuro ser un estudioso de la seguridad, sobre todo desde el ámbito de la política criminológica, donde la criminología nos conlleva a identificar estos factores que están pasando en nuestro país o en nuestro polígono, en nuestro entorno social, y tiene que ver mucho con esa pérdida del tejido social, de los valores, de la familia, donde la misma evolución global que ha tenido el mundo entero, pues conlleva a que, bueno, pues los dos padres tienen que salir a trabajar. Antes era la mamá la que estaba al pendiente de la familia, de los hijos. Esto pues lógicamente por las necesidades económicas, toda esta globalización se ha perdido, entonces hay necesidad que los dos salgan a trabajar. Hoy es muy raro encontrarte que solamente en un matrimonio, sobre todo los matrimonios jóvenes, que solamente el varón sea el que provee nada más y la mujer no. Y no tanto porque provea, sino porque la mujer también tiene esos derechos de desarrollarse, de realizarse en una profesión, en una actividad económica, pero eso también ha conllevado a perder el eje de la familia, esta descomposición de los valores del respeto a los adultos, a los abuelos, la falta de respeto a los profesores en el ámbito de las escuelas. Entonces, para mí ese es uno de los factores más importantes, la pérdida de los valores del tejido social, donde creo que debe haber una corresponsabilidad de todos los sectores, estar trabajando en recuperar ese tejido social y esos valores. Y la Iglesia, lo hemos platicado precisamente en diferentes reuniones que hemos tenido con el propio obispo el otro día en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, que la Iglesia puede ser es una gran plataforma precisamente para ese mensaje, sobre todo la homilía de ese mensaje del tema de las familias, de recuperar esos valores, de cuidar a los hijos. Hoy el tema precisamente de las redes sociales, todo lo que hoy conlleva la información, la mala información en muchas ocasiones,
el tema de los ciberdelitos. A veces eso es donde los papás tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos, en el tema de qué es lo que están viendo, qué están haciendo, si se salen a la calle, con quién se están juntando, con quién se están comunicando. Insisto, el mismo tema de cómo los hijos tienen que respetar a los padres, pero también los padres a los hijos. Y entonces creo que lo hemos platicado precisamente con la Iglesia Católica, y creo que hemos tenido buena respuesta, porque el tema de seguridad no nada más tiene que ver con policías, patrullas, cámaras, ¿no? y armas, ¿no? Tiene que ver mucho en cómo construimos todos precisamente un entorno de paz y de seguridad, ¿no? Y yo creo que la Iglesia en eso aporta mucho, irlo focalizando más precisamente en ese gran mensaje que tienen los sacerdotes en las misas, en donde también concienticemos a los que acuden a la iglesia a escuchar eso, porque todos nos perdemos, porque a lo mejor nomás vamos al tema, lógicamente, la palabra de Dios, a escuchar, pero los mensajes que tenemos hoy que también plasmar son el tema de eso, que nos estamos perdiendo como sociedad, que estamos perdiendo esos valores, ese tejido social, que necesitamos recuperar y estar atentos de nuestros hijos, pero también de las personas mayores que están perdiendo el rumbo y que hoy se les hace fácil cometer una violencia, ¿no? Pelearnos en la calle con cualquiera por cualquier cosa mínima, como ya lo comentabas en el tema del tráfico, en el tema con los vecinos, y a veces son cosas mínimas que luego se dimensionan y llegan a tener tragedias, llegan a tener tragedias hasta con personas que pierden la vida por un insignificante problema, pero es por lo mismo que hemos perdido precisamente esa ruta del tema de los valores en relación, partiendo desde la familia, ¿no? Quiero aprovechar, perdón, con el fiscal, porque lo he escuchado presentar Blindaje Aguascalientes con esta visión desde la política criminológica. ¿Cómo se representa o cómo se incluye a la Iglesia en este plan que todo indica que está dando resultados, que estamos aislados, a pesar de tener vecinos muy violentos? Aguascalientes permanece, a pesar de las atrocidades, con números bajos en homicidios, por ejemplo, o en hechos violentos. Sí, yo creo que es importante, y gracias por esta pregunta. Aguascalientes, yo insisto que es uno de los pocos estados, el único estado que realmente trae un modelo de seguridad y de justicia basado en un diagnóstico de política criminológica. Cuando se hizo este modelo, un año antes de que hoy la ejecutiva del estado, la doctora Tere Jiménez, fuera gobernadora, se empezó a trabajar en el diagnóstico, ver estos factores que necesitábamos identificar, como el tema de la impunidad, como el tema de la pérdida de valores, tejido social. El delito que más se cometía en ese tiempo en Aguascalientes era la violencia contra las mujeres, era el delito número 1, ¿no? Sabíamos que necesitábamos más personal policial, pero mejor preparado, mejor capacitado, mejor tecnología. Geográficamente estamos en una situación sí compleja. El tema de la estrategia de hacer más puertas de seguridad, de acceso, se hicieron otras 2 puertas. El tema de vigilancia, el tema de la ciberseguridad, por lo que hoy les comento. Y el tema de la ciberseguridad es sumamente importantísima, porque de ahí hay phishing, bullying, hay extorsión, hay robo de identidad, hay extorsiones. Todo se da ahora dentro de este escenario de la ciberseguridad. Por eso creamos una unidad especializada. Entonces, creo que ha sido la gran fortaleza que hemos tenido, el que creamos un modelo de seguridad y justicia basado a las necesidades. Identificamos cómo estaba nuestro enfermo, ¿no? Entonces, porque lo diagnosticamos, lo analizamos, y con base a cómo está el enfermo estamos haciendo el tratamiento, y eso nos ha permitido estar en este esquema como dentro de los estados más seguros, pero también con mejor percepción. ¿Cómo queremos en el modelo de seguridad, sobre todo en el eje 2, que habla de prevención de las violencias, la delincuencia y las adicciones? Que el otro tema es el tema de las adicciones, el tema del consumo de drogas. Porque ahí en este eje 2 del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia, Blindaje Aguascalientes, es donde entran todos los sectores sociales, y principalmente, por supuesto, la Iglesia. Ellos tienen un gran potencial con sus actividades que tienen, porque no es el tema, insisto, dominical, o el de las misas. Hacen mucha labor social, hacen jornadas con niños, con jóvenes, con madres. Cuando viene el tema de, pues, insisto, a veces de evangelizar, por así decirlo, ellos tienen mucha información. Mucha gente se les acerca con esa confianza, decir, oiga, en mi casa está pasando esto, ¿no? O un menor, oiga, a mí me está pasando esto. Entonces, me acuerdo muy bien, lo empezamos a trabajar en Rincón de Romos,
precisamente con el párroco de ahí, y precisamente nos canalizaba toda la información que iba obteniendo de estas acciones sociales que la iglesia tiene, con niños, con jóvenes, con madres de familia, y esa información nos permitía canalizar ciertos polígonos de mayor violencia. Y entonces trabajar en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la estrategia, en esos polígonos. Entonces, por eso creo que ir de la mano con la iglesia también ha sido importante, y tenemos que ir consolidando más ese trabajo, ¿no? Que no nos dé como miedo de repente, en el buen sentido de la palabra, es que la iglesia es aparte y que nosotros hay que involucrarnos en el tema de seguridad de ellos, porque es una gran herramienta, es una gran autopista precisamente de comunicación, de información, de confianza con la ciudadanía. Porque si de repente también desde estos ámbitos decimos, no, pues es que la autoridad nada más esto hace mal. No, yo creo que tenemos que hablar desde qué tenemos que hacer todos para que todo funcione. Sí, creo que la iglesia es un gran aliado. Sí, pero en la iglesia, disculpen, en la iglesia estamos organizados por parroquias, sí, pero una parroquia está organizada por sectores, y otros sectores por áreas, y otras parroquias hasta pequeñas comunidades. Entonces todas estas cosas, todas estas herramientas nos hacen tener un conocimiento más cercano de las personas y de los diferentes sectores. Por ejemplo, estamos muy conscientes de que el oriente de la ciudad es un solo decanato, dos decanatos, pero especialmente en nuestras vías de Nuestra Señora, por ejemplo, que son como 10 parroquias, desde Lalanderos hasta allá, hasta Vías de Nuestra Señora. Pues es un polígono, como dice, es muy complejo. Sin embargo, a través de la iglesia, con los agentes de pastoral, porque cada parroquia, además de tener esas organizaciones, tiene agentes de pastoral, catequistas, donde no tenemos quizá todos los niños, eso sería utopía. No tenemos todos los niños como tienen las escuelas. Sin embargo, sí tenemos programas de catequesis infantil donde se les pide a los niños que en la Eucaristía presenten una tarjeta para que les seguimos ahí todos los domingos y les damos el mensaje. Por ejemplo, otro día yo les decía a propósito de estar juntos, ¿no? El fenómeno de los niños que llevan ahí la dejan y no se salen, ¿no? Les decía yo a los papás, cuiden a los niños que no se hagan desde ahorita buenos para una especie de trampa, ¿no? Yo dejo esta cosa, me salgo y me la dan, porque desde ahorita los vamos acostumbrando a que se hagan las cosas ya con la trampa. Si ustedes desde ahorita no cuidamos esto, llega el momento que el joven, el adolescente, el joven, tranquilamente hace trampa en todos los niveles. Entonces, eso es una forma muy simple, a lo mejor estoy exagerando, muy simple de colaboración. No tenemos todo en la mano, que bueno fuera, ¿no? No tenemos todos los recursos, pero sí les puedo decir que a nivel de, digamos, diócesis, en nuestra organización sí queremos así como ir como trabajando juntos. De hecho, el camino sinodal así es, caminar juntos. Y caminar juntos no solamente los que van a misa, sino la comunidad humana, la sociedad, ¿no? Caminemos juntos. Yo creo que es uno de los grandes avances de este momento, que tanto las autoridades civiles como las autoridades religiosas hemos hablado de caminar juntos, de acompañarnos. Ricardo, hemos discutido en muchas emisiones la necesidad de valorar de nuevo qué es el Estado laico, ¿no? Porque el Estado laico, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, no es el gobierno contra la iglesia. ¿Qué hace falta? Hablaba tanto el fiscal como el padre de un tema que para mí es toral. Pues a ver, los tiempos han ido evolucionando y han cambiado. Los diseños legales o de instituciones, muchos son del siglo pasado o demás. Hay que evolucionar, pero creo que la palabra clave es el acompañamiento y la confianza, ¿no? Como mencionaba ahorita el fiscal, de la poca denuncia y después la poca acción de la justicia con lo que se denuncia. Ayer sale o antier un reporte internacional sobre la medición de la corrupción. Desafortunadamente, en nuestro país quedamos en los últimos lugares, fiscal, y aquí yo considero que un reto que tiene, por ejemplo, la Fiscalía o las autoridades en general, es cómo darle esa confianza al ciudadano. Uno, pues para que primero vaya a denunciar y que confíe en su autoridad, que sepa que si va a la Fiscalía va a ser tratado con respeto, va a ser acompañado, que se van a velar por sus derechos, y eso, lo que hablaba tanto el fiscal, en el sentido de que la gente le tiene la confianza al párroco, al padre, de ir a platicarle o denunciar algo que le está pasando, es lo que quizá hace falta hoy. A ver, el tema de la seguridad en Aguascalientes, yo creo que nadie puede regatear
los resultados que ahí están. Pero, y creo lo que mencionas, el fiscal, ha habido cambios en la Fiscalía. Ayer se daba una nota de que 20 ministerios públicos renunciaron, y usted señalaba que es porque se quiere cambiar la atención al público. Sí, por supuesto, ese es el gran reto que tenemos como Fiscalía, el tema de la confianza. Comentar, por supuesto, el ir evolucionando en el modelo de seguridad que tiene Aguascalientes, hoy conlleva, y yo lo puedo decir muy enfáticamente, hoy la Policía Estatal, donde me tocó la primera etapa de gobierno ser secretario de Seguridad Pública del Estado, y con esta visión del modelo de blindaje de Aguascalientes, porque a veces piensa que no, el tema de blindaje de Aguascalientes es un modelo de seguridad y no de justicia, es de seguridad y de justicia, y nada más tiene que ver con el tema geográfico, dónde estamos parados como Estado, sino es un tema de blindaje para blindar a nuestros niños, en la seguridad de nuestras mujeres, a los adultos mayores, a las propias instituciones, en el tema de la confianza, en el tema de ser unas instituciones precisamente con mayor aceptación social. Ya trabajamos en el ámbito de la seguridad pública. Hoy te quiero decir que hoy la Policía Estatal es una de las policías, la segunda policía más confiable a nivel nacional. Es una de las policías con arriba del 75% de aceptación, de confianza de la sociedad de Aguascalientes, de la Policía Estatal. Eso nos tocó transformarlo prácticamente en los 2 años y medio que yo estuve ahí. Hoy el reto precisamente que tenemos es el tema de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es una de las instituciones donde la ciudad no confía mucho, sobre todo en el tema de la tardanza, en el tema de la eficiencia, la eficacia, y bueno, nosotros en este plan de la Fiscalía, que yo le llamo la nueva era de la Fiscalía, uno de los aspectos más importantes es que buscamos ser una Fiscalía más justa y más humana. Y cuando hablo de justa es precisamente ser más eficaces, más eficientes, ¿no? Y cuando hablo más de humana es precisamente de más empáticos, de socialmente más conscientes de que necesitamos de manera humana atender a las víctimas, ¿no? Por eso creamos el programa que se llama Audiencia Ciudadana con el Fiscal, donde todos los martes yo personalmente, junto con mis vicefiscales y directores, atendemos personalmente a los ciudadanos, ¿no? Nos bajamos a ese nivel que es importante, que es el nivel más importante de la sociedad, para escucharlos, para ser empáticos y por supuesto poder atender de manera más eficiente y más eficaz sus carpetas. Lamentablemente identificamos que había carpetas o ciudadanos con más de 3 años ir y venir a la Fiscalía y donde no se podía resolver sus casos. Hemos prácticamente llegado casi a las 600 personas que hemos atendido de manera personal, y donde más del 30% hasta este momento ya se resolvieron de manera eficaz, y el otro % va en un avance muy importante de resolver sus casos. Eso nos ha conllevado que hoy también en el último censo o análisis del ENSU del INEGI, la Fiscalía de Aguascalientes apareció ya como en el 4º lugar de mayor, empezar a tener aceptación y confianza de la ciudadanía. Nosotros queremos ser la número 1. Es un trazo complejo, no fácil, ¿no? Porque precisamente hay gente que yo creo que no necesariamente tiene por qué estar en la Fiscalía trabajando si no tiene esa empatía con la sociedad, si no tiene esa corresponsabilidad de servidor público. Entonces, de lo que yo hablaba acerca de 20 ministerios públicos que ya no están en la Fiscalía, en muchos casos se han ido porque no aceptan el nuevo esquema de trabajo que traemos, de ser más empáticos, más atentos, invertir más tiempo en la Fiscalía. Encontramos un rezago impresionante de carpetas de investigación y ahorita no tenemos más personal, entonces lo tenemos que atender con más horas de trabajo. Lamentablemente o afortunadamente lo tenemos que hacer porque el ciudadano se lo merece, porque son víctimas de delitos, no es cualquier ciudadano, han sido víctimas de un delito. Entonces, estos ministerios públicos que hoy ya no están, pues sí, algunos se fueron por observaciones precisamente de esa falta de profesionalismo, de empatía con la ciudadanía, y otros porque solitos pues no aceptan el nuevo modelo. Pero eso también nos permite a nosotros tener gente que realmente está comprometida. Y esos 20 lugares los hemos ocupado haciendo promoción del personal que trabaja en la institución, que se evaluó en esta promoción, que se le hicieron exámenes, que tiene ya años en la institución y que creemos que tiene la camiseta puesta y el compromiso, y es el personal que ascendió a ser ministerios públicos, que tienen formación inicial como ministerios públicos, que pasaron sus controles de confianza, que tienen cierta antigüedad en la institución, y que bueno, pues eso nos permite dar mejor servicio con mejores servidores públicos a las víctimas y a los ciudadanos que a ellos nos merecemos. Claro. Padre, frente a esta actitud
de la Fiscalía y lo que se realizó en la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué más puede hacer la Iglesia? La Iglesia tiene el diagnóstico, lo mencionó usted, tiene el pulso de la comunidad, incluso conoce a las personas. ¿Qué más podría hacer de manera institucional? Bueno, por principio valorar el trabajo que se está haciendo. Siempre se tiene que evaluar lo que se está haciendo y también siempre todo es perfectible. Todo se tiene que ir mejorando porque así es el dinamismo de la comunidad. Pero ¿cómo podemos colaborar nosotros? Bueno, yo creo que desde nuestra misión, porque muchas veces la gente piensa que evangelizar es simplemente hablar de santos y cosas así, que también se habla, ¿no? Pero sobre todo de la formación humano-cristiana. Y yo creo que ahí tenemos que fortalecer mucho las instituciones desde nuestro campo. Por principio, no parecer que somos dos entes totalmente ajenos, sino que formamos parte de la comunidad humana y que en la comunidad humana hay diferentes formas de organización. Y a la Iglesia le toca evangelizar, sí, evangelizar, pero decía el Papa Pablo VI que hay que pasar del hombre salvaje al hombre humano para hacerlo cristiano, ¿no? Yo creo que ese camino siempre, no porque estemos en el siglo XXI, se habla mucho de una cultura así como muy bonita, ¿no? El hombre siempre tiene su corazón, que a veces se lamenta de enredarse con cosas malas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Pues por principio, promover los valores humanos. Segundo, su objetivo, los valores cristianos. Y el respeto a la dignidad humana. El respeto a la dignidad humana que viene desde Dios. El primero que respeta la dignidad humana es Dios. Y desde allá viene precisamente dándole el valor a lo que es la persona. La persona con sus luchas, con sus luces, con sus sombras. Me llama mucho la atención de la nueva forma de hacer justicia, que no se trata simplemente de imponer un castigo, sino se trata de reconstruir a la persona, que no es fácil, ¿no? Reconstruir a la persona, que otra vez vuelva a brillar lo que está opaco, que en el fondo es el bien de toda persona. La Iglesia cómo colabora y debe colaborar, bueno, en su misión de evangelizar y de humanizar. Ricardo, si lo que se está haciendo actualmente es priorizar a las víctimas y que desde la Fiscalía acompañarlos, ¿qué crees que están fallando? Quisiera una visión autocrítica en los medios de comunicación, en la forma en que abordan la nota roja y el trabajo de la Fiscalía y de las autoridades policiales. Bueno, yo creo que los medios de comunicación deben de ser críticos, ¿no? Y ahí también, tú lo sabes, y es complejo, y a veces, desafortunadamente lo que más vende, por ejemplo, en la comunicación son las notas rojas. Pero también creo que, así como la Iglesia, obviamente en nuestro pequeño espacio, debemos de ser un canal confiable para que las autoridades, en este caso por ejemplo la Fiscalía, pues también conozca de situaciones donde hay, insisto yo mucho, sobre todo el tema de la corrupción o desatención, Beto. Yo le preguntaría aquí al fiscal, ¿no? Bajo su responsabilidad está la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cómo dentro de esa confianza que necesitamos tener los ciudadanos hacia las fiscalías en este caso, cómo podemos acercarnos y cómo podemos, y ahí es donde quizá entran los medios de comunicación, tener medios de denuncia confiables donde no se persiga a quien denuncia? Hace poco se daba en un tema de un comité anticorrupción que desafortunadamente pues creo que no tenemos la información completa, pero ahí es donde también creo que las instituciones, a través de los medios de comunicación, haciendo un trabajo serio y con profesionalismo, informar los hechos. Ya le corresponderá a las fiscalías o autoridades delimitar o deslindar las responsabilidades, pero creo que como medios de comunicación también tenemos esa responsabilidad de ser un canal y de ser también un medio del ciudadano fiable y confiable, y que no estemos, que a veces es difícil también hablar o denunciar cosas porque pues también hay amenazas o hay
riesgos a la integridad incluso de los compañeros periodistas. Artículo 19, lo platicamos en otras mesas. El año pasado, hasta junio, habían radicado o documentaban cerca de 51 denuncias contra medios de comunicación y periodistas en otros estados. Creo que afortunadamente Aguascalientes no estaba dentro de esos estados, y ahí es donde creo que la Fiscalía, por los medios que ellos consideren, tendrán también quizá darnos esa confianza a los medios de comunicación para que con responsabilidad seamos pues un vínculo y también un canal de lo que están haciendo bien, y también, bueno, como críticos, lo que no estén haciendo tan bien, como decía el padre, para mejorarlo. Fiscal, aquí agregaría a esta visión, más que emplear a los medios de comunicación, ¿qué se está haciendo con el blindaje Aguascalientes para desarmar el sistema? Porque este informe sobre corrupción de lo que hablaba es que ya se está involucrando el crimen organizado en las estructuras de gobierno. ¿Qué se puede hacer para evitar la permanencia del sistema? Bueno, yo creo que primero sí es importante enfatizar que Aguascalientes tiene un diferente panorama, ¿no?, de lo que lamentablemente pasa en México. Hasta este momento no se tiene identificado que el crimen organizado tenga permeado alguna institución, algún servidor público. Eso ha sido importante porque precisamente cuando hablamos del blindaje, hemos blindado más y de mejor manera a nuestros servidores públicos. Hablo principalmente de las policías. Son los controles de confianza. No, pero no nada más es eso el tema. El tema es que hoy nuestros policías son de los mejores pagados a nivel nacional, ¿no? El promedio del policía, lo que gana sumando el tema de los impuestos, un policía estatal gana más de 25,000 pesos el policía raso, ¿no? De acuerdo al grado, tiene un mejor salario. Un salario neto, ya quitando impuestos, el policía que menos gana 20,000 pesos al mes en Aguascalientes. Pero aparte tiene otras prestaciones importantes, como el tema de vivienda. Hay un programa de vivienda donde al policía le cuesta el 50% una vivienda que tiene que adquirir, que no necesita dar enganche. Entonces ya es una garantía en su patrimonio. Tiene becas sus hijos para estudiar en la universidad en preparatoria con todas las universidades de Aguascalientes, con becas del 100%. Por ser hijo de policía no pagas un solo peso en relación a la mejor universidad en Aguascalientes. Eso combate el tema de la corrupción. El blindar a nuestros policías de esa manera, de darles certidumbre, de darles buen equipo. Ve las patrullas que trae la policía estatal, son de alta gama, son patrullas, y no porque sean de alta gama, es equipo que les sirve para su propia seguridad, su protección, una persecución, una detención, el tipo de uniformes, el armamento, todo este entorno. Se le creó una universidad a la policía, donde pueden seguir estudiando una licenciatura, una maestría y próximamente un doctorado. Y eso precisamente es combatir la corrupción. Entonces, nuestro escenario afortunadamente es diferente porque lo fuimos preparando de esa manera para que fuera diferente a otros estados del país, afortunadamente. Y cómo también los medios de comunicación tienen que ser corresponsables, pues por supuesto. Porque hoy lo que vive el país, necesitamos todos ponernos en un tema de corresponsabilidad. Entendemos que los medios de comunicación, su labor es la información, pero es donde tenemos que cuidar ese tipo de información, ¿no? Porque a veces esa información que no se tiene al 100% comprobada y estarla difundiendo parecía que a veces empodera más a los grupos criminales, porque a veces lo que busca, te pongo un ejemplo, muchas ocasiones, muchos estados, cuando logran la detención de un objetivo, lo primero que hace el crimen organizado es poner una manta o hacer un bloqueo, y entonces es la nota de 8 columnas, ¿no? Entonces el criminal, ¿qué dice? Yo no pago nada a los medios de comunicación, no les pago ningún contrato y me hacen la difusión exactamente gratis, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos donde creo que los temas de comunicación se tienen que ir precisamente empatando a una estrategia de seguridad, de percepción, pero de percepción positiva. Y por supuesto los medios nos ayudan mucho también a identificar a veces ciertos esquemas de riesgo.
donde tenemos que atender, o a lo mejor se hizo una mala atención a una víctima o alguna situación de ese tipo. Pero creo que la estrategia de comunicación en México tiene que ir cambiando, ser más solidaria con las instituciones, ir de la mano para ver, a ver, esto si lo informamos de esta manera nos puede tener mayores consecuencias en empoderar a los grupos criminales, ¿no? Entonces le damos a veces mucha certidumbre a lo que hacen los grupos criminales, ¿no? Y cuando hace una buena acción, que todos los días se hacen buenas acciones de las policías, eso no sale en 8 columnas. Entonces la sociedad, cuando ve eso y escucha eso, entonces si lo pone en una balanza, pues ve las cosas más importantes de manera negativa, porque son de 8 columnas, como lo decía Ricardo. La nota roja es la que más vende, el morbo es lo que más vende, pero creo que en México ya no tendría que ser eso por la situación que estamos viviendo. Y entonces las buenas acciones de una policía, ¿no?, que hace todos los días, encontrar a un niño perdido, rescatar a un anciano que estaba extraviado, lógicamente impedir un asalto, detener a un criminal, a un homicida, a un violador, esto ya no es de 8 columnas, ¿no? Porque esto para, lógicamente, la atención de la ciudadanía, eso es lo que hace, y dijeran en el argot, eso es lo que más vende. Pero creo que en México, lo digo con todo respeto, ya no tendremos que estar trabajando bajo ese esquema, porque México como país, en el tema de la criminalidad, en el tema de los grupos criminales, vive otros momentos donde tenemos que empatar y hacer un frente común y una estrategia coordinada en el tema de comunicación. Nomás por concluir, pongo un ejemplo que yo siempre lo digo en el tema de comunicación. Antes, lamentablemente, cuando una persona se autopriva de la vida, ¿no?, que es una situación de salud, no de seguridad, pero mucha gente lo empata con los temas de seguridad. Antes los medios siempre enfatizaban precisamente un suicidio, ¿no? Se hizo una concientización, una buena estrategia de los medios de comunicación, una socialización de los medios de comunicación. Eso ya no lo vamos a difundir, por muchos factores, que creo que fue una muy buena decisión, porque eso también conllevaba a que otra persona, al escuchar que eso pasaba, esa era la puerta de salida. Entonces si esta persona así resolvió su problema, yo lo puedo resolver de esa manera. Y créeme que a raíz de eso, el tema de los suicidios empezó a disminuir, y ha sido parte importante. Es un ejemplo del que yo pongo en la mesa de cómo los medios de comunicación, el tema de la violencia y la criminalidad, tendrían que hacer otra estrategia, que muchos ya lo están haciendo afortunadamente. Padre, ahora le volteo. La Iglesia, ¿cómo puede potenciar este mensaje de la Fiscalía? Bueno, primero quiero retomar un poquito el tema de las comunicaciones y luego ya sobre todo esto. Los comunicadores están obligados moralmente a difundir la verdad y el bien, solidarizarse con la comunidad para la verdad y el bien. Lamentablemente pues se quieren tener notas porque se vende, pero yo creo que es un deber moral de todos los comunicadores de colaborar con la verdad y con el bien para la construcción de la comunidad humana. Ahora sí la pregunta. ¿Cómo puede colaborar la Iglesia para potenciar este mensaje de las autoridades, para generar mayor confianza en las instituciones? Porque lo vemos, hemos cambiado, Ricardo mandó un artículo, hemos cambiado a la Virgen de Guadalupe por la Santa Muerte, y hay un extraño camino de religiosidad en los grupos del crimen organizado. Por principio de cuentas, la Iglesia tiene que colaborar a través de la evangelización y los grupos de pastoral a promover la justicia y los valores. ¿La justicia entendida como, padre? La justicia entendida como lo entienden los clásicos, ¿no? Una justicia distributiva, tributiva, que a cada quien se le dé lo que le corresponde en el sentido del Estado moderno, por decir. Pero además la Iglesia tiene que colaborar no solamente una catequesis que lo lleve al... Marx decía que la religión era el opio del pueblo. No, libera cuando se busca lo global en el ser humano, la persona global. Es decir, una persona que tiene responsabilidades cívicas, que tiene responsabilidades religiosas, que tiene responsabilidades también escolares, o sea, todo tipo, porque la persona es un conjunto, no es solamente la cuestión política, es la cuestión religiosa, es la cuestión de educar el corazón. Y ahí tiene mucho que hacer la Iglesia, la educación del corazón, la educación de las personas, porque el problema ahora que nos imponen modelos de conducta. Ustedes saben estos días como el boom que ya, para que lo decimos, ¿no? Todos son modelos
pero son modelos que van contrarios a veces a la promoción humana, donde se promueven antivalores. Entonces la iglesia tiene que ir contracorriente para predicar los valores humanos, como la responsabilidad, el valor a la palabra dada, la laboriosidad, la colaboración en todo, el respeto a las instituciones. Por eso yo siempre he dicho que las escuelas se han perdido muchos momentos cívicos en razón de los días libres, y que tenemos que potenciar precisamente los valores cívicos, porque ahí nos enseñaban el amor a la patria, no un nacionalismo exacerbado, el valor a la patria, el valor a nuestros héroes que lo dieron todo, el valor a la libertad, el valor a las instituciones, el respeto a las instituciones, sea instituciones educativas, sea instituciones gubernamentales. Entonces la iglesia tiene mucho trabajo en ese sentido y quiere colaborar con ello a través de la homilía, pero también a través de los diferentes cursos que se dan. De hecho, cada plan diocesano pastoral tiene prioridades, y algunas prioridades van por la cuestión social. Ricardo, ¿cuál sería el papel de los medios de nuevo? Señalas, y no quiero ser confrontativo, pero dices que el papel de los medios es criticar. Yo no lo creo así. ¿Cómo podría contribuir ante este llamado de dos instituciones para evitar saciar el morbo, para reclutar o amplificar este mensaje de los valores? Bueno, quizá, está siendo un tema semántico de todo, por no criticar, pero señalar, ¿no? Y creo que, como dice el padre, hay una responsabilidad primero del individuo y después, del medio como tal, de tratar de entregar los hechos, pues, ¿no? Con lo que sea conocido y sea veraz. Mas, sin embargo, regreso un poco e hilvano. Hace unas semanas también se compartía un índice de confianza ciudadana en el mundo. México, desafortunadamente, junto con Turquía, por ahí quedamos en los últimos lugares en esa medición, donde 8 de cada 10 ciudadanos mexicanos no confiamos en el vecino, en el que ves en el camión. Tenemos una desconfianza entre todos, muchas veces exacerbada, pues desde los medios confrontativos, que tú conoces cuál es la situación de los medios. Ser periodista o dedicarte a la comunicación hoy en día, pues es un tema de acetas, o sea, de buscar cómo sobrevivir ante muchas situaciones. Pero creo que ahí es donde está ese reto, de ver cómo nos comunicamos y cómo volvemos a tener confianza entre todos. Pues cómo yo, ciudadano, puedo denunciar, cómo yo puedo ayudar a que mi comunidad, a que mi familia pues, no sea violenta, a que con los vecinos haya menos confrontaciones, y cómo creo que es un trabajo, como lo decía ahorita el fiscal, ¿no? De corresponsabilidad entre todos, pero también al final del día dando resultados, pues, ¿no? ¿Cuáles dando resultados? No, como medio de comunicación, pues informando, no siendo cómplice de la sociedad. Y creo que yo les he dicho a muchos funcionarios públicos, a ver, y usted lo sabe, fiscal, el servicio público no es para comodidad, es muy ingrato. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de colaborar ya en el servicio público lo dicen, no trabaja o está ahí. Ahorita lo mencionaba con la gente que se ha ido, deja una familia, vives, en el caso de la fiscalía supongo que de verdad dejan la vida, pues porque es un tema de convicción, e igual como los medios de comunicación, Beto. Entonces yo diría que es una corresponsabilidad de cómo generar esa confianza con transparencia, con datos, con información veraz, que nos pueda conectar nuevamente como comunidad, y que a cada una de las instituciones, en este caso a la Fiscalía, pues también le permita tener mejores resultados. Ya, por favor. Yo creo que un poquito para ir en apología, no sé, criticar yo creo que es válido, destruir no. La crítica se basa siempre en la verdad, pero hay lo que llamamos crítica, más veces son afirmaciones precríticas, es decir, se da por hecho lo que apenas se va a legitimar. Y entonces, si se da por hecho lo que apenas se va a legitimar, se destruye y no se llega a la verdad. Una crítica que es realmente crítica se basa en juicios, y los juicios se basan en hechos verídicos, de crítica del conocimiento, ¿no? Entonces se trata pues de un examen crítico sobre la verdad, pero no destruir. El problema para mí es que muchas veces se da por legítimo lo que apenas se va a legitimar,
y ya sin legitimar hablo de usted, hablo de todo el mundo, y creo que yo tengo la verdad cuando apenas hay que buscarla, apenas hay que decir, esta es la verdad. Entonces, si nos basamos en afirmaciones precríticas, pues pobre fiscal. Si nos basamos en afirmaciones precríticas, que así se basa mucha gente, pobre iglesia. Si nos basamos en afirmaciones precríticas, que muchas veces se basan en eso, pobres comunicadores. Entonces, más bien la búsqueda de la verdad todos juntos, decía Machado, si mal no recuerdo, tu verdad no me interesa la verdad, no nos interesa la verdad, que hay que buscarla juntos, ¿no? Entonces, la crítica es válida cuando es constructiva, y casi siempre cuando hay una crítica se respeta porque es objetiva. Cuando las críticas se hacen con subjetividad y a veces con la pasión, se abandona la verdad y se mete a un terreno sinuoso y que no lleva a ninguna parte, más bien a la destrucción. Eso es lo que yo con dolo y sin rigor. Claro. Hace una conclusión, fiscal. Le agradecemos muchísimo a la presencia en esta mesa. No se va a agotar el tema. Están los retos, combatir la impunidad, combatir la corrupción, generar mayor confianza. ¿Cuál sería el mensaje final? Bueno, pues por supuesto, creo que es una corresponsabilidad social que todos tenemos, sobre todo todos los que nos escuchan. El tema de seguridad solamente no lo hacen las instituciones. Creo que a todos nos conviene como sociedad recuperar un país en paz, un país con seguridad. Es importante reflexionar en relación a recuperar esos valores, ese tejido social, esa educación, ese acercamiento también a Dios. Yo creo, los que creemos en Dios, ese acercamiento, creo que es un tema de reflexión, un tema de reflexionar todos los que nos escuchan, que todos necesitamos como sociedad estar en paz, de recuperar la seguridad, y no nomás echemos la responsabilidad a las autoridades. Nosotros como autoridades tenemos esa doble responsabilidad, una como sociedad también, como ciudadanos, que también somos ciudadanos y tenemos que hacer nuestra propia labor con nuestras familias en nuestro entorno social, pero también dando la respuesta efectiva a los ciudadanos, ¿no? Pedirles que sí, que no nomás confíen en las instituciones, lo decía Ricardo. Creo que como sociedad hemos sido antipáticos también. Vemos que al vecino de al lado le está pasando algo y no intervenimos, porque como a mí no me está pasando, pues lo que suceda ahí no me interesa, pero no esperamos que algún día eso también nos pase a nosotros y nadie nos va a ayudar. Entonces tenemos que ser solidarios como sociedad, empezar por los valores y empezar a ser solidarios como sociedad, y por supuesto sí exigir a las autoridades, pero desde una exigencia consciente, porque no hay servidor público o autoridad que nos levantemos un día y no queramos que las cosas cambien, que no queramos que las cosas salgan bien. Por mi parte, como fiscal general, tengo el alto compromiso de precisamente dar los mejores resultados como fiscal dentro de la investigación y persecución y procuración de justicia, que la ciudadanía se acerque, que hoy es una fiscalía de puertas abiertas, es una fiscalía que buscamos que sea, como lo decía, más justa y más humana, y que por supuesto nos debemos al ciudadano y trataremos de hacer lo mejor posible para llevar la seguridad y la justicia en el Estado de la mejor manera y con los mejores servidores públicos. Ejercer la virtud de la justicia como la búsqueda del bien común, no solamente para mí, claro, sino para todos, en el amor al prójimo. Ricardo Heredia, muchísimas gracias. Padre, gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Y fiscal, muy amable. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Esto fue El Algoritmo de la Fe. Yo soy Edilberto Aldán. Suscríbase, comparta y nos vemos en la siguiente emisión.